¿Están bien despiertos? ¿O es que están sorprendidos de verme aquí? Es de verdad un gusto para mí eh, estar aquí, aparte de cuando traduzco o los domingos que cierro la reunión. Ahora sí. Ok. Ay, los adolescentes. Ok. Ok. Bueno, algunos, ¿cuántos de ustedes escucharon una plática, una serie de pláticas que di con el Salmo 23? Ok, bastantes de ustedes. Isaías 35, ok. Si se acuerdan, en esa serie de pláticas, lo que hice fue un poquito como un estudio acerca de el contenido, lo que venía en esos pasajes, en esos versículos. Y quisiera comenzar hoy con un estudio acerca de un libro de la Biblia, uno de los profetas. Y vamos a ver el libro de Jonás. El libro de Jonás tiene 4 capítulos, entonces vamos a ver más o menos un capítulo por domingo. Y quisiera invitarte a disfrutar y a divertirte de la travesía de Jonás y lo que aprendemos acerca de este libro. Vamos a platicar un poquito. Entonces, si traes tu Biblia papel, te invito a que la saques. Si tienes tu aplicación, te invito a que la puedes abrir. Yo voy a leer de la Reina Valera versión 60, pero es igual. Y si no traes ninguno de los dos, lo van a poner ahí atrás. Vamos a orar. Mi Dios, gracias. Gracias por tu presencia aquí. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por tu paz. Espíritu Santo, tú eres el ayudador. Tú eres el maestro por excelencia. Enséñanos hoy de tu verdad, de ti. Llévanos a ver a Abba, a encontrarnos con Abba. Jesús, tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Hoy te pedimos, revélanos y muéstranos tu verdad. Gracias te doy de antemano por lo que tú haces en cada uno de nuestros corazones. Gracias te doy de antemano, Espíritu Santo, por impartir tu vida, tu espíritu de vida en cada uno de nosotros. Gracias te doy de antemano porque tú nos das ojos para ver, para verte, oídos para escuchar y escucharte, por sobre todo y todos. Te doy muchas gracias, te damos gracias en esta mañana, porque podemos venir y acercarnos confiados ante tu trono de gracia. Y ahí encontramos la misericordia que cada uno necesitamos, el oportuno socorro, la ayuda necesaria. Te doy gracias, mi Dios, por cada persona que está aquí, presencial y virtualmente. Gracias por amarles, gracias por guardar sus vidas y por ser tú el más interesado
en darte a conocer a ellos. Yo desato tu paz y tu presencia y tu espíritu de verdad en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero que nada, quisiera checar algunas cuestiones técnicas. 1, ¿me escuchan bien? Alguien dice no, de allá no. Ok, ¿es porque yo necesito alzar más la voz? ¿Ya? ¿Así? A su mecha. Ok, así. Cuestión técnica número 2. ¿Se están congelando? Los de acá sí, ¿verdad? Porque ahí llega una ráfaga mortal. ¿Los de acá también? También les llega la ráfaga. ¿Acá? Sí. ¿Quién dice no? Los calurosos. Ok. No sé si pudiéramos hacer algo en un ratito con el clima. Digo, no apagarle, pero regularle un poquito. Juan de Dios, si andas por ahí arriba al ratito y ves que no se escucha, hazme señales de humo, porfa, ¿sale? Gracias. Ok, vámonos a Jonás capítulo 1. Creo que la vida de Jonás o la historia de Jonás es una historia de las más conocidas en la Biblia y una de las historias que más se les enseña o más fácil recuerdan los niños en la clase la clase dominical o la escuelita dominical. ¿Quién sí ha escuchado algo de Jonás? Wow, la mayoría. Ok, bueno, entonces vamos a ubicarnos un poquito en la Biblia, así muy, muy general. El libro de Jonás es un libro que está considerado como uno de los libros proféticos. ¿Okay? Hemos platicado, si han estado conmigo en alguna clase, cuando hablo un poquito de Biblia, no nada más de principios. Los libros en la Biblia necesitamos ubicarlos como cualquier libro que leeríamos o una película que veríamos. ¿Qué significa esto? Que todos los libros tienen un género. O como las películas tienen un género, que vas y te encuentras películas de comedia, películas, ¿no?, de romance, etcétera, documentales. Bueno, el libro de Jonás está considerado como un libro didáctico profético. ¿Cuál es el punto de esto? Que el libro de Jonás trata de enseñarnos algo y al ir leyendo poco a poco, ir como enseñándonos una lección o una clase objetiva. Pero también se considera un libro que sí es histórico, no es un cuento y que, bueno, lo escribe un profeta. El libro de Jonás lo van a encontrar en la Biblia. Pasando, si ven, está en la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento empieza con el famoso Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego vemos algunos libros históricos, que es donde nos encontramos con los libros de Crónicas, Samuel, Reyes, 1 y 2 de los 3 libros, y algunos libros que le llaman de escrituras, pero luego nos encontramos con libros proféticos. Y dentro de los libros proféticos hay 2 categorías, la de los que llaman normalmente profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son, digamos, los profetas picudísimos, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Van a encontrar dentro de profetas Eliseo o Elías, aunque no tienen un libro con su nombre en la Biblia, pero lo encuentran en algunos de los otros libros históricos. Y luego los profetas menores, que son considerados 12 profetas menores, que son los libros en la Biblia que siguen después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que escribe también, o que es también de Jeremías. Y dentro de esos 12 nos encontramos con Jonás. Entonces vamos a leer a Jonás y quiero invitarte, vamos a leer el capítulo 1 y ubicarnos un poquito con que nosotros no sabemos la historia, pero en ese momento que está sucediendo, ellos no saben lo que va a pasar.
No saben completamente qué está sucediendo los personajes de esto que vamos a ver. Entonces vamos a leer el capítulo 1. Dice, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El versículo 17, en una de las primeras versiones donde vemos la Biblia en hebreo, que se llama la Septuaginta, el versículo 17 es parte del capítulo 2. Entonces no lo voy a cubrir hoy, pero lo leo para que nos ubiquemos un poquito. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ese es el capítulo 1. Ahora, si se dan cuenta o han leído alguno de los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel o cualquiera, casi todos los libros proféticos, por no decir que todos en la Biblia, tratan pues del mensaje que Dios le da al profeta para que le dé a la gente a la que se lo tiene que dirigir. Pero en este caso, en el libro de Jonás, el mensaje está de este tamaño. Y el mensaje que Dios le dice que le dé a Nínive, que vamos a ver en otros domingos, no es lo principal que aprendemos en este libro nada más. Sí vemos algo, pero vamos a ver. Vamos a empezar por el versículo 1. Fíjate qué interesante y qué divertido se pone esto. Nos dice que viene Dios,
¿no? Y le dice, y esta forma de vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, es una forma muy típica en la que cualquier lector de ese tiempo sabe que Dios va a decirle algo al profeta y que ese es el mensaje que tiene que decir. Pero luego en el número 2 le dice, ¿no? ¿Cuál es este mensaje? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Okay. Este versículo está bien choncho y tiene muchas cosas que ahorita quisiera cubrir. Nada más quisiera ubicarme un poquito en algo. Leímos el capítulo 1 y bueno, en el capítulo 2 nos encontramos con que viene el pez, ¿se acuerdan? Y se come a Jonás, y entonces Jonás está ahí varios días y luego se hace poeta y se avienta un salmo en el capítulo 2, y bueno, después del sufrimiento y demás, el pez lo escupe y aparece en Nínive, donde Dios le dice que vaya, y bueno, da el mensaje, etcétera, etcétera. Con esto del primer capítulo, básicamente leemos que Dios le dice que haga algo. Y Jonás, ¿qué dice? No, gracias, bye bye. Y no sé si tú has pensado, y yo estaba pensando un poquito en esto, ¿por qué el profeta no querría ir? ¿Por qué dice que no? ¿Por qué sale huyendo? Porque creo que es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Y el libro de Jonás no es un superhéroe, así como o un gran héroe de la fe que digas, no, yo quiero ser como David, como, ¿no? Decimos como David, como Abraham, como Moisés, como Jonás. No, dices, Jonás, no. Parte de la lección del libro de Jonás básicamente es, no seas como Jonás. En resumidas cuentas, no hagas como él hizo, no te portes como él se portó. ¿Por qué huye? Yo muchas veces al leer esta historia dije, no, pues la verdad huye porque el mensaje que Dios le está dando a que diga está durísimo. Si imagínate que llegas, ¿no? Caminando o en lo que te transportas y llegas a una ciudad conocida. Y ahorita vamos a ver aparte el calibre de ciudad que es Nínive, que es parte de Asiria, un archienemigo de Israel, y decirles, ¿saben qué? Dios dice que en 40 días ustedes se los va a echar a todos. Y yo leía el libro y decía, pues bueno, pues qué duro mensaje, ¿no? Le ha de dar miedo, pues dar un mensaje tan confrontador. Y pues por eso. ¿Pero qué creen? Que no tiene nada que ver con eso. El mensaje no es un mensaje confrontador. ¿Dónde empezamos a ver eso? En este versículo, el versículo 2. Fíjate. Levántate y ve. Nada más con esta frasecita, la palabra levántate Antiguo Testamento, acuérdense que la mayoría del Antiguo Testamento está escrito originalmente, hebreo. Algunas otras porciones de la Biblia están escritas en arameo, etc. Pero aquí nos encontramos con hebreo, y aquí cuando dice levántate, es un verbo que es como un imperativo. Y en español sabemos que el imperativo es una instrucción de haz ahorita ya. Y el imperativo aquí de levántate, o este verbo en hebreo, es kum, que significa ahorita y que espero una pronta respuesta. Y un ahorita y este verbo se pega con otro para enfatizarlo. Y el segundo verbo es ve, o sea, dale ya y lánzate. Y entonces luego dice, aquella gran ciudad. Y aquí esto es algo bien clave. La palabra gran ciudad, o la palabra gran, que nos habla, en hebreo es una palabra, la palabra gran o grande es gadol. Y esta palabra a veces cuando pues la vemos, pues sí, grande, ¿no? Una ciudad grande, pero no nada más significa grande de dimensiones,
que es lo que a veces pensábamos, no, pues era una ciudad muy grande, tenía muchos habitantes, tenía mucho poder. Otra de las cosas o palabras que puede significar esto de grande es la palabra importante. Eh, y, y entonces Dios le dice que vaya a Nínive, una ciudad importante. Ahora, cuando tú oyes una ciudad importante, normalmente, ¿qué te imaginas? No, pues va a ser la capital de la ciudad. Pero Nínive no era capital. Y una de las cosas que nos está diciendo con esto, y que proponen muchos teólogos, es que Dios manda a Jonás a dar un mensaje a un pueblo, porque para Dios ese pueblo es importante. Y es muy fuerte, porque este pueblo, que es el, digamos, país o versión, que hoy diríamos la versión país, sería Asiria. Y Asiria era un archienemigo de Israel. Y sabemos que Dios le dice a Israel pues que él va a estar sobre sus enemigos y demás. Pero aquí vemos un principio muy fuerte de cómo a Dios le importan nuestros enemigos también. Ahí. Dios también los ve. A Dios también le importan. Ya no se pone tan divertido, ¿verdad? Señor, arremétalos, reviéntalos. Y luego le dice, aquella gran ciudad, y di, pregona, predica, porque ha subido su maldad delante de mí. La otra palabra clave aquí es la palabra maldad. Porque la palabra que en español y que en muchas versiones en inglés también está puesto como maldad o evil en inglés, en el hebreo es la palabra ra. Y la palabra ra sí significa maldad, pero no es el único significado. Así como te platicaba de Gadol, que era grande, pero que también era importante. Otra cosa de ra es que también significa problema, atormentada, atribulada, en miseria. Entonces, ¿qué vemos aquí con esto? Que Dios le dice a Jonás, levántate, no te tardes, apresúrate y ve a Nínive, aquella ciudad importante que para mí es importante, y predica. ¿Por qué? Porque su tribulación ha subido delante de mí. Yo tengo una pregunta. Si Dios se quiere acabar a Nínive y deshacerlo, ¿para qué le dice a un profeta que vaya y predique algo que puede cambiar el fin de lo que Dios quiere, supuestamente? Entonces, ¿qué nos dice? Que Dios no quiere destruir a Nínive. Dios no tiene la intención y el deseo de decir, ahí va ese concepto que tenemos muchas veces muy chueco, ahí va mi justicia. Y mi justicia es que ustedes pecaron y va y se van al infierno. Y ustedes pecaron y va y tras. Y dice, y es muy fuerte en este versículo 2, que dice que la tribulación, la adversidad, lo difícil que Asiria está subiendo, sube al trono de Dios, sube a la presencia de Dios y Dios lo ve. Y como Dios lo ve y Dios le pesa, a Dios le importa y Dios ama a este pueblo también, entonces envía a un siervo suyo que es Jonás, para que vaya a dar un mensaje que básicamente en hebreo son 5 palabras, ¿no? De aquí a 40 días ustedes están aniquilados, si no, arrepiéntanse. ¿Qué harías si tú fueras Jonás? Bajo
este contexto de un enemigo tuyo, y aparte Jonás es si lo definimos en ese tiempo en la historia, es un hombre que pudiéramos decir, y muchos aquí creo que lo vamos a entender con nuestros vecinos geográficos, pro-nacionalista, pro-Israel, pro-nosotros, anti-extranjeros. Ese es Jonás, un tipo que es persistente, perseverante, determinado, rayando en la línea de necio, al punto de ponerse a pelear con Dios. Bueno, intentó pelear. Pero ¿qué haces si Dios te dice, ¿sabes qué? Ve a Nínive. Mi pregunta aquí a esta altura de la historia es, ¿quién o qué es tu Nínive? ¿Quién o qué es para ti tu archienemigo, al cual le bailas, le danzas, le adoras, le pides a Dios que se lo eche? ¿Y qué harías si Dios te dice, ve con ese archienemigo, porque a mí ese archienemigo me importa muchísimo? Y dice, y aquí por eso digo, de la palabra maldad en español, no dice porque ha subido su maldad, porque yo he visto su angustia, porque yo he visto el problema, lo emproblemado que está. Y Dios te dijera, he visto su problema, y no quiero que viva las consecuencias de que siga viviendo así, que es muerte. ¿Irías tú? Le contestarías, ¿no? Como el profeta Jeremías, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Entonces, la bronca de Jonás no es que va a dar un mensaje horrible, sino que va a dar un mensaje en el que si lo suelta, es posible que la gente se arrepienta. Y si la gente se arrepiente, que eso vemos en el capítulo 4, pues Dios, que perdona, pues los puede perdonar. Y entonces si Dios los perdona, no hay destrucción masiva, que es lo que Jonás sí quiere. Y entonces, como a Jonás básicamente no le gusta lo que Dios le está diciendo que vaya a hacer, porque son sus enemigos, porque cree que merece que se los reviente, ¿qué hace Jonás? No ustedes, Jonás, versículo 3, ¿qué hace? ¿Qué dice? Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y se fue, ¿no? Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mi vida. Échale ganas. Pero sí o no nos pasa. ¿Cuántas veces creemos que si digo, no gracias, no me gusta, bye, vamos a huir de un Dios soberano, de un Dios? Una de las cosas que vemos en este libro de Jonás es que Dios es omnipotente, que esas cualidades que hemos escuchado de omnipotente, omnipresente, omnisciente, de verdad que sí son ciertas. Omnipotente significa que todo lo puede, omnipresente, que está en todo lugar, omnisciente, que todo lo sabe. ¿Voy muy lento? ¿Le meto velocidad? Entonces Jonás se levanta, y fíjate qué interesante, porque aquí cuando dice que Jonás se levanta, básicamente es la misma, está contestando en verbo a esto que te platicaba de ve y levántate del 1. Jonás de verdad se levanta a dar, y prontamente, pero la cuestión es que se levanta prontamente para lo contrario.
¿Cuántas veces no nos pasa eso? Claro que nos levantamos con toda la actitud, con toda la potencia, con toda la fuerza, pero para lo contrario, para el lugar opuesto. Está en Tarsis, ¿no? Está en Tarsis y Dios le dice que vaya a Nínive y Jonás se va a Jope. Si vemos eso en un mapa, igual el domingo que entra se los traigo, si aquí está, digamos que aquí en el punto del mapa está donde él se encuentra, Tarsis, Nínive está acá. ¿Dónde creen que está Jope? Acá. Entonces agarra y dice, ¿cuál es lo más lejano que me pueda ir? Con gusto pago el boleto. ¿Cuántas veces no hemos dicho, qué es lo más opuesto que puedo hacer? ¿Qué es lo más lejano que pudiera hacer esto? Porque no me interesa nada y con gusto me voy y hasta lo pago. Aunque siempre me gustan las ofertas y que me paguen esta, yo la pago y sin oferta. Y él agarra y toma esta decisión tratando de lograr algo. Y lo que quiere lograr es huir de la presencia de Dios. Vamos a ver si eso le funciona o no. Creo que ya sabemos en la historia de Jonás. Mi pregunta es, si tú ya sabes, si te has dado cuenta, en tu situación, en medio de tu Nínive, que no se puede huir de la presencia de Dios. Y entonces se va Jonás y se va lejos de la presencia de Dios o de Jehová. Y luego vemos el versículo 4 y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se iba a partir la nave. Y el resto del capítulo que en este capítulo 1 empezamos a ver las consecuencias de esta decisión. Primera cosa bien importante, tus decisiones tienen consecuencias. Y las consecuencias no solamente son para ti, es para la gente que está a tu alrededor. Si lo vemos aquí en el tema de Jonás, la desobediencia de Jonás tiene consecuencias, no solamente sobre la vida de Jonás, sino sobre toda la gente que está en ese barco. El capitán, que vemos que lo leímos hace ratito, los marineros, tiene consecuencias. Así como la vida y la bendición y la obediencia tiene consecuencias en nuestra vida y a nuestro alrededor, también nuestra desobediencia. Si estás casado, va a impactar a tu pareja, a tu esposo, esposa, tus hijos, o lo más cercano primero, y así se va corriendo. Si no estás casado, tus amigos, tu familia, hermanos, padres, escuela, trabajo, ciudad, tiene un impacto. En este caso, la desobediencia de Jonás trae una consecuencia al punto, vamos a imaginarnos otra vez, estás en medio del mar y se viene una tempestad, una tormenta, que dice que creen, y no son los que una tormenta que los marineros piensan que el barco se va a romper. ¿Sí? No es como cuando a veces vienen y nos visitan algunos chilangos o Ciudad de México y no han visto el mar y dicen, yo sé nadar, ¿no? Y se meten y ¡pff! No, estos humanos le saben al mar, están experimentados. Entonces imagínate el calibre de tormenta que se viene y la vida que se pone de cada uno de ellos en riesgo.
Y luego versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cómo? Aquí vemos un contraste entre reacciones de diferentes personas. Por un lado los marineros y por otro lado Jonás. La cosa se pone tan difícil que vemos que tienen miedo. Pero es muy interesante porque luego en el versículo 10 volvemos a ver este tema de miedo y luego en el versículo 16 otra vez. Y más adelante lo tratamos. Y entonces, ¿qué se ponen a hacer? A clamar a su Dios. Cada quien con los recursos que tiene, ¿no? Y si ves, aquí viene con Dios con D minúscula. Está hablando, se cree que estos marineros pues venían quizá de diferentes lugares, entonces cada uno tenía sus propios dioses y pues échale ganas y órale y ruégale y clámale, pues a ver si nos salva. Y entonces en este intento de salvarse, ¿qué hacen? Echan al mar, ¿no? Pues los suministros que tienen de la nave para ver si así no se pone tan complicada la cosa como ya está. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos en una situación muy difícil que sentimos que nos va a quebrar, empezamos a hacer lo que estos marineros, a soltar cositas? Sí, Señor, tú dime qué quieres que haga, ¿no? Pero ¿qué quieres que haga? De aquí para acá, no de acá, no del corazón. Y empezamos a soltar cositas, soltar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa en nuestra vida? Lo mismo que le pasa a estos marineros. Nada. Sus intentos no funcionaron porque ese no era el tema. El problema no eran los panecitos o cosas que trajeran, era un humano que dice que huía. Y a diferencia, se me hace tan fuerte esto. Por un lado tienes a estos marineros haciendo todo lo que pueden, aventando y soltando cosas, clamando a sus dioses, y por el otro lado tienes a Jonás. ¿Qué está haciendo? Está dormido, según este versículo. Y en el hebreo, cuando habla de dormido y el significado de esa palabra, habla de que el tipo está profundamente dormido. No sé si te has preguntado, ¿quién puede, por más que tenga un sueño pesadísimo, estar dormido en un barco en medio de una tormenta en la que se está a tal grado que creen que la tormenta se va a reventar? En un sueño profundo. ¿No? Y dice que está en la parte de abajo del barco. Y se me hace tan interesante esto también, y me gusta tanto estudiar y ver esto en la Biblia. De una situación en la que algo no le encaja y no le parece y trata de huir, viene su picada. Entonces se va, y cuando se va al barco se va a la parte de más abajo. Y de ese más abajo termina todavía más abajo, en la boca de la ballena. Y no sé si has pensado, ¿quién puede dormir? ¿Qué onda con Jonás? Si han tomado clases conmigo en Fundamentos de Libertad, les diría, Fundamentos de Libertad 3, clase tal, mecanismo de defensa, está huyendo. ¿Cuántos, cuando pasamos un momento así, reaccionamos así? Huyendo, durmiendo. Y el sueño, la intensidad con la que tenemos, no hombre, nunca la habíamos tenido a tal grado. Pero aunque dormimos, no descansamos. Y si te das cuenta, ya leímos todo el capítulo 1. ¿En algún momento Jonás clama a Dios? ¿Sabes que Jonás no clama a Dios aunque se está muriendo?
al Dios al que ya leímos que dice que teme y que es su Dios. ¿Por qué si te estás muriendo y temes a Dios o tienes a un Dios, por qué no clamarías a Él? Sí, como que no encaja. ¿Por qué? Porque sabe que si clama, pues es el que está tratando de huir. Entonces, ¿cómo le clamas al que tratas de huir? Entonces, mejor escoge que se quiere morir. Más fácil. Y algunos de ustedes saben perfectamente bien a qué me refiero cuando digo más fácil. Más fácil. Está tan enojado, se siente que es tan injusto lo que Dios quiere hacer. No le parece y no le gusta. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Y cuántos vivimos una vida muy tormentosa? Es lo que estamos viendo, una tormenta, una vida que parece una tormenta y que nos quiebra. Y luego en el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Otra forma de preguntarlo en el hebreo es, ¿qué haces dormido? O sea, en otras palabras, no es hora de dormir. Sí, en Eclesiastés viene que hay tiempo para todo, dormir, levantarse, etc. Ahorita no es hora de dormir. Yo no sé si a lo mejor algunos de nosotros, Dios nos está diciendo eso. No es hora de dormir. No es hora. Y luego le dice, fíjate, y suena muy parecido a lo que en hebreo son los mismos verbos de cómo Dios llama y le da la instrucción a Jonás. Fíjate en el 6 lo que le dice el patrón de la nave, o sea, diríamos el capitán, versión capitán. Levántate y clama. En el versículo 1, Dios le dice, levántate, ve y predica, pregona. Y aquí ahora el capitán le dice un poco lo mismo que Dios le dice. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Por qué? Porque la huida de Jonás está matando a todos. ¿Le importa a Jonás los marineros? Sí, sí. Entonces, no es que Jonás no esté de acuerdo con la misericordia de Dios. Ahorita vamos a ver. No es que Jonás no le parezca la gracia de Dios, que a Jonás no le parezca la salvación, solamente que no le gusta la gracia, la misericordia, la salvación, el arrepentimiento para Nínive. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero. O sea, ya el capitán ya entró en acción en el versículo 6. En el versículo 7 ahora están los marineros. Dice, venid, o sea, vengamos y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Entonces, cada quien según sus tradiciones, ¿no? Pues, y sus creencias de los dioses que tenían, pues vamos a echar suertes y a quien la suerte le salga, pues es que algo trae. Acuérdense que no se sabe en el pedazo otro que nosotros sabemos, de que Jonás viene huyendo. Y entonces, dice en el versículo 7, en el final, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Qué casualidad, ¿no? ¿Cuántas casualidades te pasaron en esta semana? Y luego yo predicando este tema.
la suerte cae sobre Jonás. Y entonces le dicen, ¿no? Le dicen los marineros, dinos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Básicamente le dice, desembucha, saca tus trapitos al sol y ¿quién rayos eres porque nos está pasando esto? ¿Qué hiciste? O sea, sácalo, descúbrelo. Y entonces Jonás contesta en el versículo 8, en el versículo 9, y le respondió, soy hebreo. Aquí es un término que utilizaban los israelitas cuando estaban hablando con gente que no era israelita, para referirse a que eran israelitas, decían soy hebreo. Y luego dice, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto suena como a chiste, sarcástico. ¿Temo? ¿Cómo? O sea, hace 4 versículos o 5 versículos estás huyendo. ¿Cómo que le temes? Si no te interesa y no te gustó lo que te dijo y quieres salir corriendo, ¿no? Estamos hablando de Jonás, no de nosotros. Y luego, ¿no? En fíjate, muy tremendo porque cómo define a Dios, o con qué nombre se lo dice a los marineros. Jehová, que sabemos que es uno de los grandes nombres que Dios se da a conocer en el Antiguo Testamento a su pueblo, pero luego dice, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, aquí también vemos algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, y en esta onda de las deidades y dioses que creían, muchas veces creían que los dioses tenían como por zonas geográficas. Entonces, si tú eres de este lugar, pues el dios de esta zona. Y entonces por eso dicen, cuando dicen cada quien clame a sus dioses, es chicle y pega el que sea que nos salve. Entonces cuando Jonás dice, yo temo a Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, ¿qué está diciendo? El Dios al que yo temo, el Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo alabo, es el Dios que no es por zona geográfica, que sobrepasa los territorios de deidades y que es por sobre todo. Yo me pregunto, ¿tú a qué Dios sirves? ¿Tú a qué temes a Dios? El Dios de los cielos y la tierra, y vemos un poquito este concepto en el Salmo 95:5, que habla de que de Dios es, que Dios lo creó. Y entonces en el versículo 10, fíjate, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, o sea, se empanican, ya estaban empanicados en el versículo 5. Ahora en el 10, ya que Jonás desembucha y suelta todo el rollo, entran en terror total. ¿Por qué? Porque ¿cómo le huyes a un Dios así? ¿Cómo le huyes a un Dios que es soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente y que quedaste entre las patas, como dicen? Porque pues este que está al lado de ti en tu barquito anda huyendo. Y entonces le dicen, ¿cómo se te ocurre, básicamente, treparte aquí y hacernos esto a nosotros? ¿Por qué? Pues porque ya les sabían que estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces los marineros aprenden una lección. Dios es Dios. Dios está en control de todo en su soberanía. Y luego en el versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba poniendo cada vez más bravo. O sea, en el versículo 11 básicamente dicen, dinos qué hacer. Pregunta, ¿a poco no sabían qué hacer? Digo, ¿están de acuerdo que ya tiraron en otros versículos todo lo que podían tirar? Este ya les dijo que es su culpa. ¿Qué es lo obvio? Aviéntenlo, échenlo. Uno para todos y todos para uno. El uno va por todos. ¿Por qué ahora están aterrados en este versículo y le preguntan que qué hacen?
¿Por qué? Por lo que dice, porque temieron a Dios. Y se quieren aventar la tarjeta de Poncio Pilatos. Que no caiga sobre nosotros, porque si le huye a Dios y ve lo que hace, imagínate que nosotros nos echemos a O sea, no queremos ser responsables de eso. Entonces tú, Jonás, que ya desembuchaste todo, pues dinos qué hacer contigo. Nos estamos muriendo, ¿qué hacemos? Y luego, versículo 12, él respondió, o sea, Jonás, tómenme y échenme al mar. Sí, vemos que está dispuesto a sacrificarse, porque acuérdate que hay una tormenta y no, en este punto de la historia no existe una ballena. Entonces, ¿qué está diciendo? Me muero yo para que ustedes se salven. Está bien, me toca, ¿no? Es mi merecido. Tómenme y échenme al mar y el mar se va a quietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y luego en el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, estaban tan empanicados que aunque Jonás les dice, está bien, aviéntenme, dicen, no, hay que hacer todo lo posible por salvar a este tipo, porque mira al Dios que sirve. Yo me pregunto, ¿habrá algo que Dios te ha estado hablando y diciendo, eso tiene que morir? Eso tiene que irse al fondo del mar. ¿Un pecado? Y ahorita que digo el fondo del mar me recuerdo este versículo cuando dice que Dios ha echado nuestros pecados, ¿no? Que dice al fondo del mar, y que ha decidido no recordarlos. Y que tiene que morir eso para que no terminemos nosotros ahí abajo. ¿Cuántas veces gastamos tanto tiempo, energía, fuerza, dinero, amistades, recursos, tratando de salvar algo que no se puede salvar, que no se debe de salvar, que no nos toca salvar? Y entonces en el versículo 14, después de intentar de todo, imagínate el desgaste y el cansancio también. Dice, entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los marineros. O sea, los que antes tenían otros dioses, ahora se vuelven, fíjate, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, básicamente le están diciendo, Dios, reconocemos que tú eres Dios, tú has traído esto, tú has querido esto, que no caiga sobre nosotros. Fíjate que tenemos la mejor de las intenciones. Esto es un rollo entre tú y Jonás. Y entonces lo reconocen a él, al Jehová, Dios de los cielos, la tierra, los mares, todo, por sobre los otros dioses. Que se me hace tan fuerte, porque en medio, ¿estás de acuerdo que Jonás no está predicando? Le está huyendo a Dios. Y aún en su vida, los marineros voltean a Dios, vuelven y conocen, ven a un Dios real, un Dios vivo. Y entonces en el versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasa? Y el mar se aquietó de su furor. Nosotros hemos visto eso en películas. Esta no es una película.
¿Te imaginas el terror de que está una tormenta, que te mueres y que todo se tira, y de la nada tiras al hombre y ¡psc! Se calma todo? Eso es lo que pasa ahí. Y luego dice, otra vez el temor, aquí el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. O sea, más reverencia, más respeto, más temor que los demás temores de los versículos anteriores. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Con esto de sacrificio y votos están hablando de reconocer a Dios como Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Estamos viviendo hoy, estás tú viviendo la historia de Jonás en algún área de tu vida, en algunas áreas de tu vida, tratando de huir por alguna idea que tenemos de Dios que quizá ni siquiera es cierta. Si has estado conmigo en alguna clase, te diría Fundamentos de Libertad 2, clase creencias. ¿Qué es lo que creo de Dios? Hoy, que para mí ya es un por hecho, una verdad absoluta, que ni siquiera es la realidad de quien Dios es, y que me lleva, por tanto, a ver a Dios de una forma muy diferente de lo que en realidad es. Y entonces mejor digo, eso no, adiós, huyo, eso es muy difícil. O cuántas veces, al contrario, sí creemos en Dios y sí tenemos ciertas cosas claras, pero no nos gusta, que es el caso de Jonás. Digo, no, ahí no, de esa forma no. Entonces mejor, no gracias. Pero de pronto nuestra vida se convierte en una tormenta viviente. Y si estás aquí es porque estás vivo, al menos en cuerpo estás vivo, viva. Pero yo me pregunto, ¿esa es la vida que Dios quiere para ti? ¿Ese es el tipo de vida? ¿Qué creen? Que ya se nos acabó la moneda. Son las 11:48. ¿Cuántas veces no queremos un plan, un proyecto, porque nos da miedo? Y nos da miedo porque tenemos una idea de Dios, de un Dios que demanda, de un Dios que todo requiere perfección. Y para el significado de nosotros, perfección no tiene nada que ver con el de Dios, que es sin ningún error, a la primera, más que excelente, con unas demandas y unas expectativas tan altas que pues nadie las puede cumplir. Pero la vida está sucediendo y la vida sucede y no se detiene. Pero sabes una cosa muy tremenda que vemos en esta parte aún en este primer capítulo. ¿Puedes huir de Dios? Sí, pero no te puedes esconder. O sea, puedes intentarle. No te puedes esconder de Dios. Y esa es la cosa más maravillosa que existe. ¿Por qué? Porque eso significa, si lo digo en otras palabras,
El amor de Dios nunca te va a abandonar. Este es un tema con el que quisiera cerrar este primer capítulo. El amor de Dios nunca te abandona. Aunque te hayas ido a Jope en lugar de Nínive, aunque hayas ido a lo profundo, del lodo de los lodos, el amor de Dios nunca nos abandona. Nos dice Jeremías, con amor eterno, que es otro profeta, con amor eterno te he amado y por lo tanto que dice, te prolongué mi misericordia. Mi mensaje hoy no es decirte, mira qué amolado está Jonás. Sí. Qué chueco y qué ideas tan raras tiene. Sí. Pero el libro no trata de él, trata de Dios. El tipo de Dios que le importa a Siria, no los ninivitas. El tipo de Dios que me ama a tal grado que aunque yo huyo, va y me persigue y me manda una ballena que me rescate. Eso lo vamos a ver el domingo que entra. Que a pesar que digo no quiero, no, me quiero morir, merezco la muerte, Dios me dice, no, te quiero amar, quiero que conozcas la vida. Y si hemos leído, y creo que hemos leído muchos de nosotros, un poquito en el Nuevo Testamento con Jesús lo que predica. No sé si recuerdan el pasaje donde dice, que Jesús dice, y tengo que hacer la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque hemos visto, y en la Biblia, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y bueno, en esto hay diferentes teorías, pero básicamente es, ¿qué estaba diciendo Jesús? Puede haber dicho dos cosas. Uno, el mensaje de arrepentimiento, que es el mensaje que también predica Jonás, o que Jonás pasa la ballena, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches, que es el tiempo que Jesucristo pasa en el infierno, por ti y por mí. Pero ese es el próximo domingo. Entonces me gustaría orar contigo en esta mañana. Si tú estuvieras en esta historia, ¿quién de los personajes serías? Está el capitán, están marineros, está Jonás. Y si eres Jonás en esta historia, me gustaría orar por ti e invitarte a que vuelvas a Dios. No hay mejor cosa, no hay mejor decisión que puedas tomar. Y que si hay algo que necesitas soltar, es la hora, es el momento. Si tú en la historia te sientes uno de los marineros o el capitán, te quiero decir, Dios es Dios. Conócelo a Él. Vuélvete a Él. Porque es el Dios de los cielos y la tierra. Es el Dios soberano. Les voy a decir lo que les decía este jueves al equipo del Abrazo del Padre que platicábamos. Siento que los espanté en lugar de emocionarlos. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y antes de orar, vamos a hacer esto. Le puedes preguntar a alguien que está al lado de ti, si es familia tuya, alguien que del otro lado, entonces, y si del otro lado también es familia, para atrás. ¿Qué personaje eres en la historia? ¿Le puedes preguntar? ¿Qué personaje eres en la historia? Oigan, eso ya están dando palabras, ¿o qué? Y ya que le preguntaste, te voy a pedir que le digas a tu compañero, o al que le dijiste,
Dos cosas. La primera, puedes huir de Dios, pero no puedes esconderte de Él. Puedes huir de Dios, pero no puedes esconderte de Él. Y puedes terminar la frase, porque te ama y nunca te va a abandonar. Oramos. Mi Dios, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu amor, que va a los extremos y más. Gracias porque aún, y lo vemos en esta historia con Jonás, siendo hijo tuyo, aún siervo tuyo, que tenía un pacto contigo y que Él mismo dice que te teme, que te alaba, que te sirve, pero cuando se encuentra con algo que tú le dices que no le parece, huye de ti. Y aún así, en tu amor eterno, en tu amor incondicional, con tus grandes misericordias, vas detrás de Él y no dejas que perezca en una tormenta, no dejas que padezca, porque no es el final de la historia. El final de la historia no es una tormenta de depresión, no es una tormenta de sufrimiento constante, no es una tormenta de dolor imparable, no es una tormenta de problemas que sobrepasan aún las fuerzas que creemos tener. Y mi Dios, y si tú te sientes como Jonás, dile esto: mi Dios, yo vengo y en esta mañana quiero volver a ti. Perdóname por haber huido, perdóname por estar huyendo. Y ahí tú díselo y ponte a cuentas con Él. Quiero volverme a ti, porque te extraño, porque te necesito y porque sin ti yo me muero. Sana mi corazón para que pueda ver como tú ves, para que pueda amar como tú amas, para que pueda entender tu verdad en mi espíritu. Y si te sientes como uno de los marineros o el capitán, puedes decirle a Dios: quiero conocerte y volverme a ti. Jesucristo, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Te reconozco como Dios, como Rey. Perdóname de mi pecado, me arrepiento. Si eres Jonás, dile de que te arrepientes, no te sientes como él. Me arrepiento y te pido perdón. Y yo sé, Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario por mis dolencias, por mis enfermedades, por mis iniquidades, por mis rebeliones, y por tus llagas, como dice Isaías, fui hecho salvo, fui hecho sano. Y hoy recibo tu salvación, hoy recibo tu vida eterna. Te entrego, mi Dios, y esto te lo decimos, te entrego, mi Dios, la tormenta. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Y hoy, mi Dios, te quiero dar gracias, porque tú me dices una y otra vez que nunca me vas a abandonar, que irías hasta lo más lejos y lo más profundo por mí, por amarme. Y lo veo en Jesús, en la cruz, hasta lo más lejos, hasta la muerte, por mí,
para que yo no tuviera una muerte eterna y una muerte en vida. Vuelvo a ti en este día. Y mi Dios, en el nombre de Jesús, yo desato en este lugar tu amor incondicional. Yo desato en este lugar tu verdad que derriba mentiras, que derriba ideas y sentimientos que no vienen de ti y que no son tú. Y en el nombre de Jesús desato tu vida sobre cada persona que está en este lugar. Y desato sobre este lugar un espíritu de reconciliación y de paz. Espíritu Santo, paséate en este lugar y reposa sobre cada uno de los que estamos aquí con tu paz. Y si el Espíritu Santo te ha puesto en tu corazón que algo necesitas soltar hoy, te invito a hacer esta oración conmigo. Mi Dios, yo vengo y te entrego esto. Y tú dile qué es eso. Y lo pongo ante la cruz del Calvario. Y te digo, ya no más. Lo dejo ahí de una vez y para siempre. Y así como tú moriste, Jesús, en la cruz, yo hoy entrego esto. Y sé que ahí queda. Y ahí termina. En el nombre de Jesús. Y mi Dios, nos hemos puesto a cuentas contigo, hemos vuelto a ti. Desata tu presencia. Yo sé que ya estás aquí, yo lo sé, pero tú sabes lo que te estoy pidiendo, mi Dios. En cada corazón, esa presencia que libera, esa presencia que liberta, esa presencia que nos deja, nos permite respirar, que nos permite amar, que nos permite ser las personas que tú nos hiciste con un propósito, con una voz, porque la voz de cada uno de nosotros cuenta y tú la escuchas. Santo, tu vida en este día, tu vida encendida en el corazón, en el espíritu de cada persona que está aquí, tu vida que crea propósito, tu vida que crea libertad, tu vida que trae claridad y que quita y derriba toda la confusión, toda la artimaña del enemigo y sus pensamientos y sus estrategias y artimañas, las derriba tu vida. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, te bendecimos. Gracias por amarnos siempre con amor eterno y no abandonarnos. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. 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 Y quisiera invitarte, antes de que te vayas, que le puedas recordar a alguien más. El amor de Dios nunca te va a abandonar y se va contigo hoy. Que Dios les bendiga. Si alguno tiene una petición, puede pasar. Aquí va a estar el equipo del Abrazo del Padre orando y ministrando a cada uno que lo quiera. El amor de Dios nunca te abandonará y se va contigo.